Es el deseo de Dios el guardarnos, el protegernos, el cuidarnos. Hace un tiempo escuchaba una historia que me llamó mucho la atención. Un tren parte de una ciudad rumbo a otra ciudad. Y resulta que de un momento a otro el tren toma una velocidad inusual. Se hace más rápido. A tal punto que cada vez que este tren tomaba una curva, las personas se asustaban. Porque obviamente el ruido de los vagones, la velocidad que llevaba, hacía que las personas temieran por sus vidas. En una de las sillas se encontraba una niña de aproximadamente 10 años de edad. Y aquella niña estaba jugando muy tranquilamente con su muñequita. Y ella jugaba, hablaba con ella, así como los niños cuando juegan con sus muñequitos, con sus juguetitos. Cuando de pronto una persona que la estaba mirando, sorprendida, se le acerca a aquella niña y con voz temerosa le pregunta: oye niña, ¿es que a ti no te asusta lo que está pasando? ¿Es que no te das cuenta que en un momento a otro este tren se puede descarrilar? ¿No te da miedo eso? Y aquella niña, con una voz tranquila, con una voz pausada y una sonrisa, mira a aquella persona que le hizo la pregunta y le dice: no. Así como contestan los niños, ¿verdad? No, no tengo miedo. Entonces aquella persona, nuevamente asustada, sorprendida, le dice: ¿y por qué no tienes miedo? ¿Es que acaso no te asustas? En cualquier momento puede suceder algo terrible. Y resulta que la niña ya deja de jugar con la muñequita, mira a los ojos a aquella persona y le dice: no tengo miedo. ¿Y quieres saber por qué no tengo miedo? Y aquella persona sorprendida le dice: sí, quiero saber. Le dice: muy sencillo, porque el que va manejando el tren es mi papá. Y él sabe perfectamente que yo voy aquí, que yo soy la niña de sus ojos, soy su consentida, y él jamás haría algo que me lastimaría. Sabes, cuando yo escuché esta historia, me sorprendí. ¿Y sabes por qué me sorprendí? Porque hoy en día las personas se encuentran tal vez como aquellos que iban en aquel tren, asustados, con temores, pensando que de pronto este tren se va a descarrilar y tal vez no vemos ninguna esperanza. Tal vez sentimos de que algo malo, algo peor puede ocurrir. Pero en esta hora quiero recordarte que si nuestras vidas están en manos de Dios, aquel hombre poderoso, nuestro Señor Jesucristo, déjame decirte que Él tiene el control de las cosas, que Él nos va a cuidar, y Él sabe perfectamente que en el tren de este mundo vamos sus hijos, estamos nosotros allí, y que Él va a cuidar de cada uno de nosotros. Así que en esta noche quiero compartirte una enseñanza que Dios puso en mi corazón, y el título que le he puesto a esta enseñanza es El deseo de Dios. Y quiero que me acompañes por favor al Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 25 al 30. Mateo capítulo 11 25 al 30. Y queremos saludar a aquellos amigos, aquellas amigas, aquellos hermanos que ya están llegando a esta transmisión. Queremos darle un saludo. Podamos conectarnos por este medio y escuchar la palabra de Dios, que siempre trae esperanza para nuestras almas. Es un gusto. Estamos aquí siempre orando y seguiremos orando por cada una de sus peticiones. Es más, si tienes alguna petición, por favor, haznosla llegar a nuestros correos, a nuestros grupos de WhatsApp, y estaremos orando por ellas. ¿Listo? Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 25 al 30. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre,
Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire qué bonita esta palabra, quiero repetirla. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que todos nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y nos acerquemos a Él, como dice la Biblia, fuente de agua de vida. Que nos lleguemos a su presencia. ¿Y sabe algo? Esta historia cuenta y nos narra que una vez un grupo de personas estaban con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús podía ver en el corazón de ellos ansiedad, podía sentir y podía ver en sus ojos tal vez angustia y aflicción. Y en estos días yo le transmití a un grupo de personas esto. Lo que me enamora de Dios es que Él nunca nos va a juzgar por nuestros miedos, que Él nunca nos va a juzgar a nosotros por nuestros temores, porque el deseo de Dios es que haya tranquilidad y haya paz en cada uno de nuestros corazones. Entonces, el deseo de Dios va reflejado en tres direcciones. Y la primera dirección que lo que el Señor quiere es que haya una revelación de su reino. Mira, el Señor Jesús empieza con esta oración diciéndole a sus discípulos, a los que estaban escuchando, a aquellos que habían creído en Él, que Dios los había escogido para llevar una revelación. Dice el versículo 25: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿De qué revelación está hablando el Señor? El contexto de este capítulo nos enseña de que Jesús les estaba hablando del reino de Dios. Cuando se habla de un reino, estamos hablando de un reinado soberano y la influencia de un gobierno que tiene un rey y que ejerce influencia sobre su territorio, impactándolo con su voluntad, con sus planes y propósitos. Eso es un reino, o sea, un reinado soberano. ¿Ya? Una influencia que tiene un rey sobre sus ciudadanos, y el deseo de ese rey es impactarlos con una cultura diferente, y es la cultura del reino de Dios. Entonces, mira qué tan importante es esto. Hay una revelación. Empezamos a entender la bendición que hay cuando nosotros pertenecemos al reino de Dios, y para poder pertenecer a este reino de Dios se requiere de un acto de fe y se recibe por medio de la fe. Aquí el Señor Jesús estaba diciéndole a las personas: no se preocupen, Dios les va a revelar la abundancia de paz, Dios les va a revelar la abundancia de tranquilidad que hay en su reino. Porque no es un reino humano. Los reinos del mundo, sí, está bien, siempre piensan en lo mejor para sus ciudadanos. Un buen rey jamás pensará en lo malo. Cuando vemos las noticias nos damos cuenta que la mayoría de los presidentes están haciendo ¿cómo llamarlo? Planes, proyectos, estrategias para que sus países, sus ciudadanos estén bien. Pero obviamente estamos hablando de seres humanos que por muy buenas intenciones que tengan, siempre van a haber errores, siempre van a haber circunstancias que no van a llenar por completo a la sociedad. Pero hoy quiero decirte algo: cuando el Señor Jesús llegó a esta tierra y empezó a predicar la palabra de Dios, lo primero que Él empezó a decir fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Y cuando habla de la palabra arrepentimiento, está hablando de un cambio de pensamiento, un cambio de actitud frente a Dios. Amigo,
Yo quiero recordarte que Dios siempre quiere lo mejor para ti, que en su reino hay paz, que en su reino hay bendición. El apóstol Pablo lo sabía, y cuando él aceptó a Cristo en su corazón y tuvo ese encuentro con Dios, él decía: es que ahora mi ciudadanía no pertenece a este mundo, sino que pertenece al cielo. Una ciudadanía espiritual, celestial, poderosa, que siempre nos va a dar a nosotros unas esperanzas, no falsas esperanzas, sino unas esperanzas verdaderas, y eso se llama revelación de su reino. La palabra revelar significa mostrar lo que está escondido. Tal vez la gente no ha querido que las cosas escondidas de Dios se hagan visibles en sus hogares, en sus familias, en sus seres queridos, y eso es lo que Dios quiere. Es la segunda dimensión del deseo de Dios, es que haya una paternidad espiritual. Mira, aquí el Señor Jesús dice: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesús llegó a esta tierra, Él empezó a hacer milagros. Él empezó a traer un mensaje de esperanza. Por eso es que las multitudes lo seguían, porque Él no estaba hablando de religión, no estaba hablando de un cambio de iglesias, no estaba hablando de un cambio de estructuras. Simplemente Él estaba trayendo la presencia de su Padre, un Padre amoroso, un Padre bondadoso, misericordioso, lleno de perdón, un Padre que protege, un Padre que aprovisiona para sus hijos. Por eso Él decía: no todos lo van a conocer. Es por eso que hoy encontramos personas que dicen: ¿dónde está Dios frente a esta situación? ¿Por qué Dios permitió esto? Dios no existe, Dios es aquello, Dios es lo otro, pasa esto y pasa lo demás. ¿Sabe por qué sucede? Es porque la gente no quiere hacer un alto en el camino y detenerse a pensar que si Dios envió a Jesús a esta tierra, es para que hubiese un acercamiento a Dios, y ya no lo viéramos tanto como ese Dios poderoso, como ese Dios lejano que está por allá detrás de las nubes. No, Dios es tan cercano como tú y yo ni siquiera lo podemos pensar o imaginar. Jesús llegó acá y empezó a hacer milagros, empezó a hacer prodigios, señales, multiplicó los panes y los peces, levantó paralíticos, resucitó muertos. Y sabes, una vez alguien le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: mira, si me has visto a mí, has visto al Padre, dando a entender que si Jesús hacía las cosas de esa manera, es porque Él las había visto hacer de su Padre. Como en el Evangelio de Juan, Él una vez lo decía: lo que me ven hacer a mí es porque yo lo he visto hacer a mi Padre. Y el Padre, desde el principio de la creación, ha querido bendecir a las personas, ha querido tener comunión con las personas, traer sanidad, traer restauración, traer libertad a aquellos corazones que están afligidos. Ahora esa paternidad espiritual, querido amigo, querida amiga, está vigente para nosotros en este momento. No ha cambiado. La Biblia dice que Dios no cambia, que Él es el mismo. Los que cambiamos somos nosotros, los que nos alejamos somos nosotros, los que tomamos una actitud negativa, una actitud de dolor, de blasfemia, somos nosotros los seres humanos. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Dios siempre está presente. Por eso en esta noche es la invitación para que hoy aceptes la paternidad de Dios. Si tú quieres y deseas estar bajo esa cobertura, bajo esa paternidad, lo que debemos hacer es aceptar que necesitamos a Dios. Es hacer un alto en el camino ahí donde te encuentras y decir: Dios, yo te necesito de verdad. Este es el momento. Dios nos ha llevado a una reflexión. Mira, lo que está pasando no es casualidad. Tal vez en nuestros hogares hemos tenido mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para reflexionar, mucho tiempo para ver cómo están las cosas. Y déjame decirte que este también es el tiempo para que pensemos que sin Dios nada podemos hacer. Y lo tercero, y con esto quiero terminar, es que el deseo de todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
yo los haré descansar. Luego dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No solamente el descanso físico, no solamente al descanso emocional y sentimental, sino también a ese descanso espiritual, donde nos daremos cuenta que aunque estemos pasando por una situación difícil, en medio de esa tormenta habrá paz para nuestro corazón. Es un desafío a la fe. Por eso el Señor Jesús dice: vengan a mí. Vengan a mí. Esa cobertura de la que te hablaba hace un momento, el Señor la quiere ejercer sobre ti y sobre cada uno de nosotros. Y no es solamente un acto de fe, sino también es un acto de obediencia, porque Él dice: venid. Está conjugando un verbo en imperativo: venid a mí. Luego dice: llevad mi yugo. ¿Sabes? Esa expresión significa o indica sujeción, obediencia, dejarme guiar por el Señor. ¿Cuántos errores hemos cometido nosotros en la vida porque hemos querido hacer las cosas a nuestra manera? Tal vez no escuchamos consejos, no escuchamos opinión de otras personas, no es como yo quiero y punto. Pero ¿sabes? La palabra de Dios hoy nos enseña algo, que si nos dejamos guiar por el Señor, no solamente va a haber paz, sino que va a haber tranquilidad. Por eso el consejo del Señor: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabes? Cuando nosotros aprendemos la mansedumbre y la humildad, estamos reconociendo no solamente de que somos humanos, sino que la persona que está a mi lado también es humana, que también comete errores, que también se equivoca como me equivoco yo. Y así como yo necesito una segunda oportunidad, la persona que está a mi lado también la necesita. Pero el reconocer y el aprender la humildad y la mansedumbre significa humillarnos delante de Dios. Significa morir a nuestros propios intereses para que los intereses de Dios empiecen a vivir en nosotros. Significa de que sin Dios nada podemos hacer. Humillarnos delante de Dios significa que Él es el único que tiene la solución para nuestros problemas. Y cuando yo entiendo eso, ¿sabes algo? Comienzo a buscar su presencia. Hay una entrega total. Alguien decía: la solución de tus problemas está a tan solo 30 centímetros de distancia. ¿Cómo así?, le preguntaron. Sí, es lo que hay, la distancia que hay entre tus rodillas y el suelo. Esa es la solución. Cuando nos postramos, cuando nos humillamos. Mira, la Biblia está llena de historias. Cuando el pueblo de Dios se encontraba en crisis, se arrodillaban, buscaban el rostro de Dios y Dios respondía. Como te decía hace un momento, Dios es el mismo. Él quiere traer descanso, paz en mí. Y yo quiero orar por ti. Queremos orar por ti, mi esposa y yo, y las personas que están en este momento, en este set de grabación. Queremos hacer una oración por ti. Yo no sé cuál sea tu situación. Tal vez estás enfermo, tal vez tienes temor, tal vez tienes miedo. Yo quiero decirte algo: nosotros somos testigos del poder de Dios. Hemos visto sus milagros, sus señales. Nosotros somos testigos fieles de su poder sanador. Hemos visto milagros de provisión. Así que yo quiero invitarte que ahí donde estás, si hay alguien junto a ti escuchando esta transmisión, muy respetuosamente tómalo de la mano. Allí vamos a unirnos en el Espíritu de Dios y vamos a orar creyendo que vamos a recibir. ¿Estás listo? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu maravillosa presencia. Señor, sabemos de que tú eres un Dios todopoderoso, que tú creaste el cielo, que tú creaste el sol, la luna y las estrellas, que tú hiciste las montañas, los ríos y los mares. Y como decía el profeta Jeremías, Señor, entonces no hay nada que sea imposible para ti. En esta hora, Señor, hemos dejado llevar por la duda, por la incredulidad, y reconocemos que de nuestros labios han salido palabras de fracaso, de derrota y de dolor. Pero en esta noche, Señor, nos arrepentimos y queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras maldades.
Oh amado Jesús, hoy te abrimos las puertas de nuestro corazón y te aceptamos una vez más como nuestro Salvador personal. Entra en nuestros hogares. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que si hay algún enfermo escuchando esta transmisión, tu mano poderosa sea sobre él sanándolo. Señor, en el nombre de Jesús, por favor, sana a aquellos que están enfermos, tal vez están postrados en una cama, en un hospital, en una clínica. Señor, yo he visto tus milagros y los seguiré viendo. Por eso te ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús, abrázalos allí con tu sanidad. Abraza, amado Dios, en el nombre de Jesús. Multiplica esos panes y esos peces, Señor. Multiplica, Señor. Haz un milagro en la provisión financiera. Señor, yo los he visto y lo creo, Señor, y los seguiré viendo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy bendecimos cada familia. Hoy bendecimos, Señor, cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano, Señor, que está viendo esta transmisión. Ahí te ruego, Señor, abrázalo con tu presencia. Que él sienta que no está solo, que no está sola. Que en los momentos de aflicción, Señor, tú serás su fortaleza. Te lo pedimos en el nombre de amigo, amiga. Para nosotros ha sido un placer compartir con ustedes este tiempo. Queremos decirle que puedes seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos para ayudarte. Si necesitas oración, si necesitas un consejo, comunícate a nuestras líneas de WhatsApp y estaremos dispuestos a orar por ti. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y esté atento a nuestras próximas transmisiones. Aquí nuestra amada pastora también se va a despedir de ustedes. Que Dios les bendiga. Dios les guarde. Que el Señor sea siempre añadiendo bendición cada día sobre ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Chao.